Estimados alumnos EAR Chile, continuando con nuestro estudio de la estadística, veremos las distribuciones normales y binomiales. Recuerden ustedes que hemos hablado de variables aleatorias que pueden ser cualitativas o cuantitativas. Dentro de las cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Las discretas nos referíamos a números enteros. Sin embargo, también podría ser discreta una variable que tome valores, por ejemplo, 2, 2,5, 7, 7,8. Aunque hay ciertos valores para esa variable que no son valores enteros. Sin embargo, si solo puede tomar valor 2 y después 2,5 y ningún otro entre medio, lo mismo entre 2,5 y 7 y ningún otro valor entre medio, es decir, siempre están como fijos estos números, aunque no sean enteros, igual podremos decir que se trata de una variable discreta. Cuidado con esos pequeños detalles. Bueno, vamos a hablar en esta parte del video de la variable aleatoria cuantitativa discreta. Recuerdan que teníamos estas típicas tablas de distribución de frecuencia de las variables. Aquí puse un ejemplo pequeño, variable 2, 3, 5, frecuencia acumulada, frecuencia absoluta 1, 4, 3, y hay que completar la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Pongan pausa y háganlo. Bueno, la frecuencia relativa podemos ponerlo en decimal o fracción. 1/8, 1/2, 3/8. En decimal, 1/8 es 0,125, 1/2 0,5, 3/8 es 0,375. Entonces aquí podemos ir acumulando y queda 0,125, 0,625 y finalmente 1. Bueno, así era ese tema de las distribuciones de frecuencia. A partir de esta tabla, estamos hablando de una variable discreta, recuérdenlo, podemos construir dos tablas, una que se va a llamar función de probabilidad y otra que se va a llamar función distribución de probabilidad. La función de probabilidad es sencillamente la misma frecuencia relativa. En vez de poner frecuencia relativa, pondremos f de la variable x y conservaremos los valores. Recuérdenlo. Para que una distribución sea función de probabilidad, debe cumplir dos condiciones: que todos los valores deben ser positivos. ¿Por qué? Porque no existen probabilidades negativas. Esa es una condición. Otra condición es que si nosotros la sumamos, la probabilidad completa debe dar 1. Entonces, 1/8 más 1/2 más 3/8 es 1. Entonces, si nosotros sumamos todas las probabilidades, debe dar 1. Estas son las dos condiciones que debe cumplir cualquier función de probabilidad. Ahora, la función de distribución de probabilidad haremos lo mismo, pero con la frecuencia acumulada. En vez de llamarle frecuencia acumulada, aquí le llamaremos f de x. Hacemos esto para poder graficarlo y verlo visualmente en algo más continuo. Entonces aquí hemos graficado la función distribución de probabilidad. Queda así. ¿Por qué? Porque entre 2 y 3, de acuerdo a nuestra distribución, no hay valores conocidos
entonces le asignamos el mismo valor de probabilidad y así sucesivamente. Al final queda probabilidad 1. ¿Por qué? Porque es una frecuencia acumulada. ¿Ya? Ahora, dentro de las variables aleatorias cuantitativas discretas, tenemos una distribución que es bastante común, una distribución de probabilidades bastante común, que es la que se llama la distribución binomial. Esto, por ejemplo, son en situaciones que es lo uno o lo otro. Por ejemplo, la probabilidad de que llueva mañana. Si la probabilidad que llueva mañana es 0,2, la probabilidad que no llueva es 0,8. ¿Se fijan? No es cuando tenemos muchas alternativas de probabilidad, sino cuando es lo uno o lo otro. Probabilidad de éxito o fracaso se le llama. Entonces, cuando tenemos ese tipo de situaciones, por ejemplo, un examen, hay dos opciones: o aprobarlo o reprobarlo. Es una situación binomial también. Hay muchas cosas que son así. Entonces, esto sería así. La función de probabilidad es lo mismo que decir la probabilidad que mi variable tome exactamente el valor x. Observen la diferencia, x mayúscula, x minúscula. Y eso es igual a nx p elevado a x por q elevado a n menos x. N es el tamaño de la muestra, recuérdenlo. N en este caso era 8. ¿Qué es lo que es P? P es la probabilidad de éxito y Q es la probabilidad de fracaso. Esto se calcula en un evento sencillo, entre comillas, en un evento sencillo. ¿A qué me refiero con eso? Uno puede realizar un experimento muchas veces. Por ejemplo, lanzar una moneda 1000 veces y preguntar cuál es la probabilidad que salga cara. P en ese caso sería en un evento sencillo, es decir, lanzamos solo una vez la moneda y su probabilidad sería 1/2, ¿cierto? Pero la probabilidad de que salga cara cuando la lanzamos 1000 veces, a lo mejor ya no es 1/2. Ahora tenemos otro término matemático aquí, nx. Nx es un elemento de combinatoria y su fórmula es el de arriba factorial. Ese símbolo de exclamación se llama factorial, partido por el de abajo factorial por la diferencia entre el de arriba y 3 factorial. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo de eso. ¿Por qué puse 3? X, la diferencia entre ambos. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, ejemplo, el de arriba siempre tiene que ser mayor que el de abajo. Pongamos 5 y 3. Entonces quedaría 5 factorial partido por 3 factorial por 5 menos 3 factorial. ¿Cómo calculo estos factoriales? Por ejemplo, 5 factorial es exactamente lo mismo que multiplicar de 5 hacia atrás. 5 por 4, por 3, por 2, por 1, por 0, etc. El 0 factorial vale 1 en esta materia. ¿Ya?
Ahora, observen que esto también podría haber calculado así. 5 por 4 factorial, es decir, todos esos los puedo representar como 4 factorial. O podría haber escrito así, 5 por 4 por 3 factorial, y llegar hasta ahí. En fin, eso significa factorial, multiplicar por el número hacia atrás hasta llegar al 1. Entonces aquí haremos eso, 5 por 4 por 3, voy a llegar hasta 3 factorial, por lo siguiente que les quiero contar. Abajo ya hay un 3 factorial, ¿se fijan? 5 menos 3 es 2, 2 factorial. ¿Por qué entonces he dejado hasta aquí la cuenta? Porque yo puedo simplificar 3 factorial con 3 factorial. Y no tengo que hacer todas las multiplicaciones hasta el final. 2 factorial es 2 por 1. 2. Puedo sacarle el factorial. Y puedo simplificar ese 2 con ese 4. 5 por 2, 10. Bueno, esa es la manera en que podemos utilizar esa fórmula. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de eso. Dice, anoten por favor este ejercicio en su cuaderno. Hallar la probabilidad de obtener exactamente 2 caras en 6 lanzamientos de una moneda. Pongan pausa al video e intenten aplicar esa fórmula. En nuestro ejercicio, n es 6. Nuestro valor exacto de la variable es 2. Nuestra variable x mayúscula, en este caso sería cantidad de caras. Cantidad de caras. Entonces, hallamos primero P, la probabilidad de éxito en un evento sencillo, es decir, lanzar una sola vez la moneda, y la probabilidad de que salga cara es un medio, ¿cierto? 1 de 2, o es cara o es sello. Y podemos calcular la probabilidad de que no salga cara, Q, es 1 menos P, y eso es naturalmente que un medio, un sello de 2 posibilidades, una de 2. Ahora decimos que la probabilidad de que salga un 2 se puede escribir de esta manera, es decir, la probabilidad de que salgan 2 caras, probabilidad de obtener 2 caras. Hay que entender estos símbolos matemáticos, no hay que confundirse con ellos. La idea de los matemáticos es resumir lo que uno diría con muchas palabras. Probabilidad de obtener exactamente 2 caras se escribe más pequeño así. Y bueno, reemplazamos todos estos valores en nuestra expresión matemática y quedaría 6 sobre 2. Yo ya lo tengo aquí previamente hecho. Ahí. 6 menos 2. Bueno, hacemos el factorial y hacemos esta multiplicación. 6 menos 2 es 4. Podemos escribirlo esto aún más pequeño. Un medio. Y 4 más 2 es 6. Conservo la base y sumo los exponentes. Y eso a mí me dio 15/64. ¿Ya? Es decir, en el experimento de lanzar 6 veces una moneda y que salgan exactamente 2 caras, tiene la probabilidad de 15/64, ocupando nuestra fórmula de distribución binomial. Ahora,
esta distribución tiene las siguientes propiedades. Pongámosla aquí. Propiedades. Entonces tenemos que la media, la esperanza o el valor esperado va a ser igual al tamaño de la muestra por la probabilidad de éxito. Mu, media, esperanza o valor esperado. Tiene esos nombres. La desviación típica se va a calcular fácilmente como tamaño de la muestra por P por Q. Miren qué sencillo. Ahora, recuerden ustedes que en la variable continua podemos escribir variable aleatoria cualitativa continua, porque esta es variable aleatoria cuantitativa discreta. Tengan en cuenta bien esta diferencia. En esta nosotros habíamos estudiado la distribución normal, pero yo nunca les escribí la expresión de la función de probabilidad. ¿Por qué? Porque es complicada. La voy a escribir solo para que la vean. Es así. Yo sé que a ustedes no les va a complicar mucho, pero es así. El número x menos la media partido en 2 sigma cuadrado al cuadrado. Entonces nosotros, en vez de usar esta distribución, que se complica porque es una variable continua, en la binomial fue más sencillo porque era discreta. Por eso aquí recurrimos a gráficos y tablas, en vez de ocupar todo eso. Gráficos y tablas. ¿Entienden la diferencia entre la distribución binomial y la distribución normal? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, que hay una relación entre ambas distribuciones. Anoten ahí en sus apuntes. Si n es grande, es decir, el tamaño de la muestra es grande, una distribución binomial se aproxima a una distribución normal. Ahí yo les anexé unos videos donde muestran esto. Es muy interesante. Ahora, para poder transformar esto, vamos a ocupar la estandarización de la variable que estudiamos en la distribución normal. Para poder relacionarlas, observen que cometemos una gran aproximación porque esta es continua y esa es discreta. Entonces estandarizaremos de la siguiente manera. Ahí la media es NP, recuerdan, y sigma era NPQ. Entonces esta será la manera de estandarizar nuestra variable número de éxitos X. Aquí tengo un ejemplo, veremos si alcanzo a hacerlo en lo que resta del video. Veremos. Dice, anoten el siguiente ejemplo. Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener entre 3 y 6 caras, inclusive al lanzar 10 monedas? Bueno, si ocupamos la probabilidad de la distribución normal, o sea, binomial, tenemos que calcular entre 3 y 6 los valores exactos, es decir, que nuestra variable tome exactamente el valor entre 3 y 6. Entonces calculamos 3, la probabilidad de que nuestra variable, ¿cuál sería aquí nuestra variable aleatoria? Que se obtengan caras.
Entonces la probabilidad 4, ¿cierto? Es variable discreta, así que no hay valores entre medio. 5 y probabilidad que x sea 6. Entonces estos valores los ponemos uno por uno en nuestra expresión matemática y las calculamos. Pongan pausa al video y háganlo. Espero que les haya dado los mismos valores que a mí. 15, 128 avos, 105 partido en 512, 63, 256 avos y 105, 512 avos. Ahora decimos que la probabilidad, pensando en nuestra distribución binomial, la probabilidad de que nuestra variable esté entre 3 y 6 es la suma de todas esas. 15, 128 avos más, etcétera. Sumamos todas estas fracciones y nos dan 0,7734. Esa es la probabilidad de que al lanzar 10 monedas obtengamos entre 3 y 6 caras inclusive, ocupando nuestra distribución binomial. Ahora, yo sé que n igual a 10 no es un número muy grande, pero veamos qué tal nos va si lo aproximamos a usar una distribución normal. Hay que usar un factor de corrección. Sale un video ahí en donde se explica mejor esto del factor de corrección. Cuando queremos ocupar una distribución binomial discreta en una distribución normal, que es para continuas, hay que hacer una pequeña corrección. Entonces, este número se corre, era de 3 a 6 caras. Como es continua, yo puedo decir que es de 2,5 a 6,5 caras. Observen el material complementario en donde se habla de este factor de corrección. Entonces nosotros cambiamos el número de 3 a 2,5 y de 6 a 6,5 y estandarizamos o normalizamos, etcétera. Esa primero, 2,5, ocupamos nuestra fórmula de estandarización, 2,5 menos 5 partido en 1,58. ¿De dónde obtuve estos valores? Recuerden de lo que hablamos de la media para la discreta y la sigma para la discreta, y los pusimos ahí. Y ahí el valor de nuestra variable que estamos estandarizando. Y eso me dio menos 1,58. Lo mismo hacemos para el límite superior, 6,5, lo estandarizamos. Y hacemos nuestro cálculo de normalización. Y ese resultado es 0,95. Entonces, con este primer valor yo voy a la tabla, o sea, con este valor yo voy a la tabla de distribución normal y con este valor me voy a la tabla de distribución normal. Y sumamos esos valores. Los que yo vi eran estos, compruébenlo, 0,4429 más 0,3289 y eso me dio 0,7718. Compruébenlo. Yo sé que esto puede ser un poquito complicado, sobre todo esto del factor de corrección. Revisen el material complementario. Y observen que al ocupar, el concepto aquí es este, al ocupar la distribución normal obtenemos una probabilidad muy parecida a la que obtuvimos
en la distribución binomial. Ese es el concepto. ¿Cuándo podremos hacer eso? Cuando tengamos un tamaño de muestra grande. ¿A qué le llamamos grande? Es relativo. Algunos dicen mayor que 30, otros mayor que 28, en fin. Pero en este ejemplo que vimos, n no era tan grande y sin embargo resultó bastante buena nuestra aproximación normal. Esto del factor de corrección ocurre lo siguiente: si nosotros hacemos el histograma ocurre lo siguiente. Vamos a inventar ahí. Y si nosotros unimos los puntos medios, ¿se acuerdan? Para la variable discreta se llamaba marca de clase. Y los uníamos y se formaba el polígono de frecuencia. El famoso polígono de frecuencias. Así. Eran líneas derechitas. Ahí. Cuando nosotros lo aproximamos a distribución normal, quedaría una curva más suave, que es lo que quisiéramos. Así, la campana de Gauss. Y observen que se toman los valores desde los medios, 0,5 para este lado, 0,5 inferiores, y para este lado, 0,5 superiores. Por eso, en el ejercicio que era 3, que salgan de 3 hasta 6 caras inclusive, ese 3 estaría, qué sé yo, por ejemplo aquí. Entonces nosotros partimos desde acá, 0,5 antes, ¿ya? 2,5, y no partimos de 3. En cambio para acá, partimos de 0,5 después. Imaginemos que por aquí era el 6. Entonces nosotros tomamos ese, 6,5. ¿Por qué? Porque estamos aproximando algo que era discreto a algo continuo. Espero que les haya quedado el concepto de la relación que hay entre la distribución normal y binomial, las funciones de distribución, las funciones de probabilidades. Vean el material complementario, hagan su guía de trabajo.